Reflexión en torno a la palabra de Dios del tercer domingo de Pascua. A Jesús lo resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ese es el núcleo del mensaje que Simón Pedro dirige a los judíos, a los habitantes de Jerusalén y a los peregrinos que han llegado a la ciudad para la celebración de la fiesta de Pentecostés. Pedro recuerda la misión y la obra de Jesús, al que Dios acreditó con los milagros y prodigios que fue realizando a la vista de todos. Proclama que aunque muchos de sus oyentes colaboraron para que Jesús fuera condenado a muerte de cruz, Dios lo resucitó de entre los muertos. Y finalmente Pedro afirma que los discípulos han recibido el Espíritu Santo para dar testimonio de la resurrección de Jesús, que es el Mesías. Según la primera carta de Pedro, los cristianos saben que su fe y su esperanza se apoyan en el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. El fragmento evangélico que se proclama en este tercer domingo es un bello resumen de la catequesis cristiana. En él se recuerda el doble camino de dos discípulos de Jesús. Mientras se alejan de Jerusalén, comparten la amarga experiencia del desaliento. Aquel en quien habían creído ha muerto, y con él ha muerto su esperanza. Al pasar de los años en las comunidades cristianas se fue planteando espontáneamente un problema muy real. Pedro, María Magdalena y los demás discípulos habían vivido experiencias muy especiales de encuentro con Jesús vivo después de su muerte. Experiencias que a ellos los llevaron a creer en Jesús resucitado. Pero los que se acercaron más tarde al grupo de seguidores, ¿cómo podían despertar y alimentar esa misma fe? Ese también es hoy nuestro problema. Nosotros no hemos vivido el encuentro con el resucitado que vivieron los primeros discípulos. ¿Con qué experiencias podemos contar nosotros? Esto es lo que plantea el relato de los discípulos de Emaús. Los dos caminan hacia sus casas, tristes y desolados. Su fe en Jesús se ha apagado. Ya no esperan nada de él. Todo ha sido una ilusión. Jesús, que los sigue sin hacerse notar, los alcanza y camina con ellos. Lucas expone así la situación. Jesús se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. ¿Qué pueden hacer entonces para experimentar su presencia viva junto a ellos? Lo importante es que estos discípulos no olvidan a Jesús. Conversan y discuten sobre él. Recuerdan sus palabras y sus hechos de gran profeta. Dejan que aquel desconocido les vaya explicando lo ocurrido. Sus ojos no se abren enseguida, pero su corazón comienza a arder. Es lo primero que necesitamos en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestra vida. Recordar a Jesús, ahondar en su mensaje, en su actuación, meditar en su crucifixión. Si en algún momento Jesús nos conmueve, sus palabras nos llegan hasta dentro y nuestro corazón comienza a arder, entonces es señal de que nuestra fe se está despertando. Sin embargo, no basta. Según Lucas, es necesaria la experiencia de la cena eucarística. Aunque todavía no saben quién es, los dos caminantes sienten necesidad de Jesús. Les hace bien su compañía. No quieren que los deje. Quédate con nosotros. Lucas lo subraya con gozo. Jesús entró para quedarse con ellos. En la cena se les abren los ojos. Estas son las dos experiencias clave. Sentir que nuestro corazón arde al recordar su mensaje, su actuación y su vida entera. Sentir que al celebrar la Eucaristía, su persona nos alimenta, nos fortalece y nos consuela. Así crece en la Iglesia la fe del resucitado.